comenzar con el primer himno. Vamos a comenzar cantando. Bienvenidos todos, vean, lindo grupo, qué bendición. Y vamos a comenzar, hermanos, cantando el himno No hay cual Jesús, otro fiel amigo. Otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. Ay, pronto pueda salvar las almas, no lo hay, no lo hay. Conocen todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo que nos olvide, no lo hay, no lo hay. No hay noche oscura que no nos cuide, no la hay, no la hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay. No hay otro amor como el de Cristo, no lo hay, no lo hay. Ha prometido estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay. Ahí está, muy bien. Ahí está, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir rápidamente y vamos a comenzar con nuestro estudio de escuela dominical. No te Bueno, el Señor les bendiga, hermanos, a todos. Qué bendición que podamos tener este tiempo. Y bueno, bienvenida Romina. Qué bendición. Bueno, bienvenidos todos, hermanos, todos son de casa, ¿verdad? Aunque no estén acá, ¿verdad? Todos bienvenidos, Andrés. Y bueno, qué bendición, hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio que teníamos de distintivos bautistas. Vamos a añadir un poquito a algunos puntos que nos quedaron pendientes. Y tenemos, ¿verdad, hermanos? Yo les había quedado de ver algunos versículos que le iba a dar del versículo de los distintivos bautistas, donde habla acerca de la separación, ¿verdad? De la separación. Quisiera añadir algunos otros versículos ahí. Lo que es la separación eclesiástica es algo muy importante que tengamos todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Como sabemos, todo tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Ya hemos mencionado en varias ocasiones, no hay una doctrina que debemos creer nosotros que no debe estar fundada por la palabra de Dios. Entonces, como bautistas, ¿verdad? Ya vimos por qué yo debo ser un bautista, por qué usted debe ser un bautista. Entonces ya vimos el fundamento de los bautistas, ya vimos acerca de comentarios, historia. Vamos a ver un poquito más de historia más adelante y todo eso, pero es muy importante, hermanos, ¿verdad? Y vamos a añadir algún otro versículo ahí a lo que es la separación, ¿verdad? La separación eclesiástica. Y voy a pedir a Andrés, guiar una oración, por favor.
rápidamente una oración ahí donde estás, tal vez una oración rápidamente, por favor. Gracias, Señor, por este día que nos has dado para reunirnos, para aprender de ti, Señor, para alabar tu nombre. Gracias, Señor, por esta aplicación que nos permite vernos caras aunque estemos a distancia, Padre. Gracias por este momento en el que podemos compartir, Señor. Cuida de nosotros, Señor, cuida de nuestra alma, instrúyenos por medio de tu palabra y guíanos, Señor, en sabiduría para ser cada día iguales a Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Bien, entonces vamos a ir rápidamente. Vamos a ver, hermanos, otro versículo. Yo quiero que veamos allá en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Acerca de la separación eclesiástica. Es importante, hermanos, la separación. Realmente, ¿qué dice la Biblia? Mira, vamos a ver Romanos capítulo 16. Romanos 16. Ya lo tenemos, si ya lo tenemos allí, ¿verdad? Vamos a ver Romanos capítulo 16. Y dice en el versículo 17, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice ahí, hermanos, dice: mas os ruego, dice, hermanos, que os fijéis, dice, los que causan divisiones, dice, y tropiezos en contra de la doctrina, dice, que vosotros habéis aprendido, dice, y que os apartéis de ellos. Mira, nota lo que dice en cuanto a la doctrina. Dice, los que causan divisiones y tropiezos, dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esta es la separación, vea, hermanos, eclesiástica, la separación en cuanto, hermanos, a doctrina. Si nosotros como creyentes creemos, vea, hermanos, doctrinas, y hay otras denominaciones que no creen las mismas doctrinas, dice la palabra de Dios que es importante que tengamos separación. No vamos a estar como enemigos, ¿no? Pero sí es importante la separación. Entonces dice ahí en el versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones, dice, de los inicuos. Perdón, dice, de los ingenuos. Dice la Biblia, hermanos, dice, y luego vemos también, hermanos, otro versículo más allá en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Dice ahí en el versículo 6, dice, pero cuando, perdón, dice, segunda de Tesalonicenses, perdón, hermanos, segunda 3, versículo 6, dice, pero os ordenamos, dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que os apartéis, dice, de todo hermano que ande desordenadamente, dice, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Dice ahí, dice, pero ordenamos, hermanos, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, en el nombre de Jesús, dice, que os apartéis de todo, dice, todo hermano, mira lo que dice, de todo hermano, dice, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, aquí vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo dice la palabra de Dios que es importante, debemos ser nosotros celosos también de la sana doctrina, ¿verdad? No vamos a, como yo te mencioné, no vamos a enemistarnos o tener enemigos a nadie,
pero sí debemos tener separación. La Biblia dice no podemos andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces yo no creo en tal cosa de lo que creen, ¿no? Los ecuménicos que dicen que podemos juntarnos todos, total, tenemos un mismo Dios, servimos un mismo Dios y todos ahí, no importa que tú no creas lo que yo creo. No se puede, hermanos, porque esa es una ola que viene, y una de las cosas, hermanos, que el anticristo mismo se está preparando para la venida del anticristo. Y no importa la doctrina que sea, todos pueden juntarse, no importando la convicción de cada uno, vamos a estar juntos, total, ¿verdad? No pasa nada. Claro que si no va a haber no va a haber unidad, no se puede. Si yo creo una cosa y el otro no cree lo que yo creo, claramente que va a haber disensión, vamos a confundir a la gente. Si yo enseño una cosa y estoy y tengo compañerismo con alguien que no cree lo mismo, va a haber confusión, entonces ahí tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Yo quiero que veamos otro versículo más, 1 Timoteo capítulo 6, dice la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice, por favor, hermanos, ahí en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 3, dice al versículo 5, dice, si alguno enseña, dice, otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, dice, de los tales, ¿verdad? Dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no debemos salirnos de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien se sale de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y comienza a enseñar otra cosa, la Biblia dice, apártate de los tales, porque realmente está abandonando la sana doctrina. Entonces, hermanos, una de las cosas que caracteriza a los bautistas es que se han parado firmes en cuanto a la doctrina bíblica, la doctrina sana, dice las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. E incluso muchos han sido, como a través de la historia, han sido perseguidos por causa de pararse firme en cuanto a la doctrina. Han sido incluso muertos muchos por causa de pararse firme por la doctrina. Si nosotros tenemos convicción, hermanos, si nos paramos firmes por la doctrina, tal vez nos puedan tachar de que somos, legalistas, de que no nos juntamos con lo demás. Y realmente, hermanos, la Biblia lo dice, está escrito. Entonces vamos a ser de bendición y vamos a ser influenciados también por los que creen lo mismo que nosotros, ¿verdad? Entonces, si tenemos diferencias doctrinales, no podemos tener compañerismo si hay diferencias doctrinales. Entonces, porque no vamos a estar nunca de acuerdo. Por esa causa, hermanos, yo con todo, a veces han venido aquí, luego en Nueva Helvecia, algunas otras denominaciones, a decir que nos juntemos y que vayamos y pasemos tiempo en oración y yo simplemente tengo que decirles que no puedo porque no vamos a estar de acuerdo, porque yo creo esto y ustedes creen esto, entonces no vamos a ponernos de acuerdo. Y la misma Biblia dice, ¿no? ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces mejor vamos adelante parándonos firmes por la verdad, hermanos, y teniendo compañerismo con hermanos, con iglesias que tienen el mismo sentir, que tienen la misma doctrina.
¿verdad, hermanos? O comenzando iglesias que tienen la misma doctrina, o si hay alguien que tiene dudas en cuanto a nuestra doctrina, nosotros ayudarle y serles de bendición, ¿verdad, hermanos? Y si hay alguien que quiere tomar la sana doctrina, hermanos, ¿por qué no? Vamos a ayudarles, claramente que sí. Ha habido, hermanos, ¿verdad? Iglesias o incluso siervos que han estado, por ejemplo, en otras doctrinas y han retomado la doctrina ¿verdad? De los bautistas. Entonces, y ellos quieren y les gusta y se acoplan a la doctrina. Entonces, pero no todos. Entonces, aquí es donde vamos, hermanos. Los que quieren aprender, amén, ¿verdad? Vamos a ser de bendición. Si tienen dudas, vamos a hacerles de bendición y vamos a ayudarles, hermanos. Pero si no quieren acatar la doctrina siendo bíblica, yo tengo que decir, bueno, lo siento, no puedo tener compañerismo. ¿Me entienden, hermanos? A veces suena medio feo, pero no, ¿verdad? Tenemos que nosotros seguir la sana doctrina. Entonces, aquí va, hermanos, algo más que también, una de las cosas más que yo quisiera mencionar, que los bautistas, anabautistas siempre creyeron, y que creemos nosotros también de todo corazón, es la Gran Comisión. La Gran Comisión, hermanos, es, hermanos, un mandato dado a la iglesia local, es dado a la iglesia, la Gran Comisión, y la Gran Comisión encierra, como dice allá en Hechos 1:8, pero me seréis testigos, dice, cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, me seréis testigos, dice, en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Las iglesias anabautistas, siempre se preocuparon de la Gran Comisión, de llevar el Evangelio a otras naciones también. Entonces vamos a lo que es bíblico, vamos a lo que es, hermanos, lo que es la sana doctrina. La Gran Comisión, hermanos, es importante que nosotros tengamos en mente, y eso, hermanos, de salir, de ir y predicar. Hay, como yo menciono, hay muchas denominaciones que dicen que no es necesario ir a predicar. Algunos dicen que solamente a los apóstoles se les dio el mandato. Hay algunos que dicen que no, que solamente eso fue en un tiempo y que debemos orar nosotros nada más, que solo la gente va a venir y que no necesitamos llevar el Evangelio, que el Espíritu Santo lo va a traer. Otros que dicen que ya Dios sabe quiénes van a ser salvos y por lo tanto no hay necesidad de ir y llevar el Evangelio. Ahora, nosotros creemos firmemente, hermanos, que Dios nos dio un mandato. Cristo mismo puso el ejemplo. Él dice que por todas las aldeas, por todas las ciudades de ellos, dice la Biblia, Cristo fue y llevó el Evangelio, fue a anunciar el reino, y fue, hermanos, a los pueblos. Y los apóstoles, tenemos el mismo ejemplo del apóstol. Los apóstoles dice que fueron, y dice por todas las casas, por las plazas, ellos iban y llevaban el Evangelio. Entonces se le dio, hermanos, el mandato a la iglesia. Nosotros estamos convencidos por la palabra de Dios de que la Gran Comisión es un mandato firme hasta hoy en día, y que las iglesias bautistas sostienen eso, no solamente de llevar el Evangelio en nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria, pero dice la Biblia hasta lo último de la tierra, porque es hasta ahí donde termina la Gran Comisión. No termina en nuestra Jerusalén, ni en nuestra Judea, ni en nuestra Samaria, termina hasta lo último de la tierra. Y qué bendición, porque las misiones siempre fueron una doctrina, hermanos, de los bautistas, de los anabautistas, de alcanzar a las almas más allá de las fronteras del lugar donde estén y más allá. Pablo fue uno de los misioneros que comenzó de Antioquía a llevar el Evangelio. Ya hemos visto esos temas en misiones, ¿verdad? Hemos visto cómo él fue a esta ciudad, fue en toda Asia, él llegó hasta Roma, hasta Italia, ¿verdad? Llevando el Evangelio. Entonces vemos, hermanos, que él fue un misionero, y ahora vemos, hermanos, que no debemos nosotros dejar la sana doctrina, debemos seguir firmes, parándonos firmes por ello. Va a haber, hermanos, veces que vamos a tener tal vez ataques porque hacemos esto, pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros sabemos que es la Biblia, nosotros sabemos que es la palabra de Dios.
y no debemos desmayar. Amén, hermanos. Entonces, yo también había quedado pendiente algo más, aparte de esto, y vamos a hablar un poquito acerca de los dos oficios, que la iglesia reconoce. Los dos oficios, hermanos, de los dos oficios que es pastor y diácono. Los dos oficios, pastor y diácono. La Biblia, hermanos, nos habla en varios versículos, nos menciona acerca del oficio del pastor y del diácono, ¿verdad? Dos oficios que nos menciona. Que entendemos nosotros, hermanos, que esto es bíblico, que son dos oficios que la Biblia nos menciona, y vamos a comenzar a ver que hay tres palabras que la Biblia menciona en primer lugar acerca del pastor en la Biblia, pero no necesariamente son diferentes oficios, sino que es uno solo. Cuando se refiere a un pastor y cuando se refiere también a un obispo o a un anciano, se está refiriendo a una misma persona. Si vemos nosotros, vamos a ver algún versículo, perdón, hermanos, vamos a ver, hermanos, un versículo más. No tengo mucha luz acá, vamos a ver si después corremos la lamparilla. Tengo un poco las copias medias mal, pero no tienen mucho color. Pero vemos, hermanos, vamos a ver rápidamente. Yo quiero que veamos allá en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, versículo 17. Dice ahí la palabra de Dios, dice, enviando pues, dice, desde Mileto, dice, a Éfeso, dice, hizo llamar a los ancianos, dice, de la iglesia. Dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En toda esta parte, hermanos, menciona estos nombres, y aquí en primer lugar está diciendo este versículo, está mencionando, dice, a los ancianos, dice, y dice ahí en el versículo, ¿verdad? Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, ¿verdad? Habla a los líderes, ahí está hablando, hermanos, a los líderes de la iglesia. Y entonces vemos mencionamos ahí en todo este versículo, menciona a los ancianos, y dice en el versículo 18 al 35, les habla acerca de lo que va a pasar con él, habla acerca del testimonio de él, hermanos, ahí en todos estos versículos después del 18. Esta palabra, hermanos, menciona en primer lugar, menciona anciano, como los líderes de la iglesia. Y luego también, hermanos, allá en Tito, vamos a ver estas palabras, ¿verdad? Primero anciano, pero lo vamos a ver allá en Tito ahora, Tito capítulo 1, versículo 5. Tito 1, versículo 5. Tito, adelante de 2 Timoteo. Vemos allá en Tito, capítulo 1, versículo 5. Aquí menciona la otra palabra. Primero mencionó, ahí mencionó, dice, a los ancianos, dice ahí. Y vamos a ver aquí, dice, por esta causa te dejé, dice, en Creta, para que corrigieses, dice, lo deficiente y establecieses, dice, ancianos en cada ciudad, dice, así como yo te mandé. Lo dice el versículo
6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario, luego dice ahí, mira lo que dice, otra palabra, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas. Aquí, como vemos, menciona dos palabras, ancianos y obispos. Dice, está refiriéndose a la misma persona, o sea, está hablando de la misma persona, porque es necesario, dice, que el obispo, cuando ya hablo del anciano, ahora habla del obispo, pero no quiere decir que son diferentes personajes, sino que es la misma persona. Entonces, cuando vemos y da aquí, hermanos, da aquí las características del anciano y del obispo, ¿verdad, hermanos? También en Timoteo, que da las mismas características también. Y vemos, hermanos, que aquí menciona a dos palabras, obispos y ancianos. Luego vamos a ver, hermanos, también rápidamente allá en Primera de Pedro, capítulo 5. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Primera de Pedro 5, versículo 14. Ya lo tienen ahí, hermanos. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Ya? Primera de Pedro 5. Dice, cuando aparezca el príncipe, dice, de los pastores. A ver, espera un poquito. No, estoy bien. ¿Sí? Dice ahí, hermano, dice, cuando dice, versículos 4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero dice el versículo, desde el 1 vamos a leer para ver bien, dice, ruego, dice, a los ancianos que están entre vosotros, dice, yo anciano, mire lo que dice, anciano, dice Pedro, dice que es un anciano, o sea, y anciano vemos que no se refiere simplemente al hecho de la edad, pero después vamos a ver eso, dice, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria, dice, que será revelada, dice, apacentad, dice, la grey de Dios, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Y luego dice ahí en el versículo 4 que leímos, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si puedes ver ahí, dice ancianos, luego menciona pastores, o sea, se está refiriendo a la misma persona, ¿verdad? Cuando dice los ancianos, dice, ruego a los ancianos, o a los que pastorean, y luego dice ahí a los que ministran, dice los ancianos, dice apacentad, dice la grey de Dios, se está refiriendo a un pastor. Entonces, y luego dice el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, se refiere a los mismos ancianos, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces, aquí vemos que otra vez se está refiriendo a la misma persona. Un pastor es un anciano, pero también es un obispo. Entonces ya vimos que un obispo, pero también un anciano y un pastor es la misma persona. Entonces vemos, hermanos, claramente en estos versículos que se refiere a la misma persona. Y vemos en primer lugar que pastor, la palabra pastor es la palabra que se refiere al ministerio del hombre llamado pastor, de alimentar, de cuidar
y de apacentar. La palabra pastor es la palabra que se le da, ¿verdad?, para alimentar, para cuidar y apacentar, ¿verdad? Como dice aquí la grey, dice apacentar la grey de Dios, o sea, el pueblo de Dios o la iglesia. Entonces, ese es uno de los ¿verdad, hermanos? De los llamados bíblicos que Dios hace, ¿verdad? Es un pastor, es el, ¿verdad, hermanos? En el liderazgo para apacentar, pero también anciano en el Antiguo Testamento, normalmente se decía anciano a las personas de edad, a las personas, ¿verdad?, que tenían, ya edad, pero que eran, líderes o consejeros en el pueblo. Entonces, aquí también se le dice anciano, no necesariamente en el Nuevo Testamento por la edad, no solamente por la edad, ¿verdad? Está para acabarse, hermanos, y me gustaría terminar, no sé, nos queda un poquito de tiempo, pero y un poco más de lo que vamos a ver también. Si se me acaba el tiempo, terminamos ahí, ¿está? Y voy a continuar en la siguiente, porque ya el tiempo también se nos está yendo, ¿está, hermanos? Y bueno, ahí yo quiero que ustedes vean rápidamente, ¿verdad? Ahí dice, anciano, el hecho, hermanos, de madurez, sabiduría y dignidad. Obispo, esta palabra se refiere a la función administrativa del pastor, porque él dirige la iglesia, ¿verdad? Ya en 1 Timoteo 3:5, ustedes pueden leer o pueden apuntarlo para leerlo luego. 1 Timoteo 3:5. Ahí está, se nos acabó